Emigrar en pareja casi nos separa. Pensamos que emigrar a otro país, a Brasil, estar cerca de la playa, empezar de cero de nuevo, iba a ser distinto, iba a ser mejor, y no fue así. No fue ni por la falta de plata, ni por peleas, no. Fue por otra cosa que se lo vamos a contar en este video. Pasa que cuando uno emigra hay algo que nadie te dice, y es que terminás perdiendo todo, literalmente. O sea, perdés toda la red esa que te contiene, que cuando uno está en su país de origen, por lo general, no es solamente las personas, es todo, es el barrio donde uno vive, las calles conocidas, los lugares conocidos, a los lugares a los que uno frecuenta, ni hablar de los amigos, de la familia, y como que cuando uno emigra, obviamente todo eso se diluye, y la única persona que pasa a sostenerte pasa a ser tu pareja. Y también, sí, uno puede pensar, no, bueno, pero tenés a tu familia igual, o sea, tu familia siempre va a estar. Y sí, obviamente, la familia siempre va a estar, y no estamos diciendo eso, sino que uno cuando emigra sabe que la familia tiene sus propios problemas, sabe que tienen sus quilombos, sus cosas, y uno como que no quiere molestar. O sea, no vas a estar mandando mensajes para decir, no sabe ese, hoy vendí un choclo. Es como, la persona obviamente que va a sostener eso va a ser tu pareja, y ahí es donde pueden empezar a aparecer los problemas. Y bueno, y acá pasa algo que cuando a uno le pasa algo, a la pareja también. Es como que uno vive todo lo que le pasa al otro. Y obviamente eso es fuerte porque todo se intensifica mucho más. Y eso pasa con las cosas buenas y con las cosas malas. O sea, si a él le pasa algo malo en un trabajo, lo que sea, o sea, yo lo voy a vivir de la misma manera. Y él también. Y quiero hacer un paréntesis, que del otro lado pueden decir, bueno, está bien, pero yo también convivo con mi pareja y también si yo estoy mal de plata o lo que sea, también nos puede pasar acá también, sin haber emigrado. Pero les puedo asegurar que emigrando y con todo esto de la red de contención que hablamos antes y demás, es como que se siente como más fuerte, todo es el doble. Te peleas con tu pareja y sentís que te peleaste con todo el mundo. Tu pareja te responde mal y sentís que todo el mundo te respondió mal. Y que estás sola. Te sentís ¿no? solo. Si pasa algo malo con la única persona con la que estás, sentís que está todo mal. Bueno, nada, queríamos traer este tema porque obviamente es algo que, como todo en la vida, está súper romantizado, pero por una cuestión de que nadie te muestra la parte. Nadie se va a grabar llorando, mostrándote cómo la están pasando mal en pareja. O sea, solamente se muestran cuando salen a comer, cuando la están pasando bien, cuando conocen un lugar nuevo. Y obviamente eso es todo lo que todos mostramos en las redes sociales, pero sí que nosotros les queríamos contar qué es lo que pasa puertas adentro de una pareja, ¿no? En nuestro caso, una de las cosas que empezaron a como explotar, digamos, porque obviamente cuando uno no está bien, las cosas empiezan a explotar de distintas maneras. Y una de las cosas fue que empezamos a entrar como en un modo supervivencia. El modo supervivencia es cuando no te están saliendo las cosas, cuando vos tenés una expectativa muy alta de haber emigrado y uno siempre que emigra va a pensar, no, llego allá y la rompo, o trabajo lo que sea y ya está, me acomodo al toque. Y parece fácil cuando uno se lo imagina, pero al llegar te empiezan a aparecer los obstáculos, obviamente la vida, y uno, bueno, en nuestro caso, yo que, por ejemplo, en Argentina no me iba tan mal, apostamos a emigrar, la idea fue de ella. Entonces yo creo que ahí empecé a ver todo negativo. Yo en Argentina era una persona muy positiva, alegre, una 9P y demás. Y cuando llegué acá y como te digo, estaba positivo ahí, intentaba buscar lo mejor para nuestra vida. Y acá no lo podía lograr. Entonces ahí yo me volví una persona súper negativa. Era la peor versión de mí, que no sabía que la tenía. Y la tuve acá y no lo podía sostener. Y eso, vuelvo a lo mismo de lo que empezamos hablando, se lo transmití a ella. O sea, no sé, íbamos a la playa, no me salían las ventas de, no sé, vendiendo choclos, vendiendo fotos, lo que sea. No, somos una mierda, ¿cómo vamos a pagar el alquiler? ¿Cómo vamos a pagar nuestras cosas? ¿No ve que no servimos? Así volvíamos todos los días de la playa con él diciendo todo eso. Imagínense convivir con alguien así. Obviamente yo en ese momento no me daba cuenta, yo estaba re negativo y me la agarraba con la persona que tenía al lado, ¿me entendés? Y eso, si no estás alineado con la persona o no te entiende y demás, te vas a terminar separando. El tema que pasaba era que nosotros creíamos que los enemigos de todo lo que estaba pasando éramos nosotros. Yo creía que era él creía que era yo. Sí. Y en realidad... Yo buscaba respuestas donde no las sabía. Le decía a ella, ¿y cómo vamos a hacer? Hable, a ver, genio de la lámpara. Claro, y en realidad los dos estábamos haciendo lo mismo, trabajábamos por igual, claro. Y él no tenía con quién agarrarse y se la agarraba conmigo creyendo que yo era el enemigo en ese momento. Lo que nosotros no podíamos ver en ese momento era que el enemigo era toda la situación que nos estaba rodeando.
nosotros hasta ese momento creíamos que el problema era por la plata. O sea, todos nuestros problemas creíamos que eran por plata. Todo por plata, 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 Que plata. no lo solucionábamos porque No teníamos plata. no teníamos plata y porque no podíamos conseguir más. Ya, ¿cuánto más vamos a hacer? Caminábamos 10 horas a la playa, no sé. Ya no, le hablábamos a toda la playa, ¿no? Era, no sé, en temporada baja, ponerle que haya, no sé, 300.000 personas, un ejemplo, no sé, bueno, 100.000. Le hablábamos a los 100.000, porque íbamos sombrilla por sombrilla y ya no había más. 100.000. Bueno, un ejemplo es. Eran todas cabecitas y nos metíamos así Los bonitos. y sacábamos 60 reales y decíamos, ¿cómo? Yo veía de lejos, ¿no? ¿Cómo de todo esto no podemos hacer más? Y no teníamos otra herramienta también. Fue una racha en la que nosotros estuvimos mal. O sea, y una de las razones... Y vos siempre lo dijiste, la racha. ¿Qué? Vos decías una frase siempre y ella siempre me lo decía y yo no confiaba. Yo digo, bueno, sí. Ella decía, peor que esto no vamos a estar. O sea, en algún momento vamos a ir para arriba, ya estamos en el fondo. Y ella siempre confiaba en eso. Eso te puedo dar la razón. Pues me gustaría ahondar un poco más en otro tema que ahora no viene al caso, pero me parece que es muy interesante. Lucas habla de que antes era muy positivo y no sé qué. Yo creo que era muy inconsciente en realidad. Y todos, obviamente, pasamos por nuestra etapa inconscientes. Creo que cuando uno pasa por una situación tan difícil, que es emigrar y perder todo, creo que uno se vuelve mucho más consciente y creo que tiene que madurar de golpe. Y creo que fue eso lo que le pasó. En realidad no creo que se haya vuelto una persona negativa, ni así, ni mala leche, sino que creo que maduró de golpe. Obviamente no es que era así maduro, pero maduró muchas cosas de golpe y como que cayó en la realidad de lo que estaba pasando y vio que la realidad era dura. Nosotros creíamos que el problema era de plata y en realidad el problema que nosotros teníamos era que no estábamos donde queríamos estar. Exactamente. Y yo creo que por un tiempo sí nos mentíamos a nosotros mismos y nos creíamos que estábamos felices con lo básico y lo simple. Y nos mentimos durante un tiempo que estábamos bien. Estábamos bien, íbamos a la playa, esa era la comodidad. Exacto. Y empezamos a ser más honestos y decir, che, yo no quiero estar acá, o sea, ya un tiempo estuvo bien, ya no es más divertido, esto ya no es más gracioso. Necesito como tener una vida un poco más, no sé, útil. Hacer algo de donde yo me sienta útil, por ejemplo, con un trabajo, aprender algo nuevo, no sé, tener mis cosas, porque vivíamos hasta en una casa donde ni siquiera teníamos nuestros propios muebles, cocina, heladera, nada, o sea, era toda una casa amoblada. Y eso también fue un quiebre también, ¿no? Cuando no veíamos que podíamos comprar nuestras cosas, vos venís de tu país de origen, ya sea Argentina, el que sea, y tenías una cierta comodidad. Obvio que uno emigra porque quiere y porque ya no se siente cómodo en el lugar donde está, y emigrás. Eso tampoco, porque también pueden decir, bueno, ¿y para qué emigrás si no te la vas a aguantar o no vas a saber que vas a empezar de cero? No, eso está perfecto. Pero es un tiempo de adaptación todo esto que le estamos contando. Lo de la familia, lo de no tener tus cosas rápido. Y bueno, uno también es un poco ansioso, ¿no? Y lo de la expectativa también. Uno piensa que llega y, no sé cómo le digo, la va a romper. Uno se pone las expectativas muy altas y después no tiene con quién agarrársele y te la agarrás con el de al lado. En el caso de nuestro, como él dijo, fue mi idea emigrar y él tenía su auto, se había comprado un auto que en ese momento, o sea, le había costado un montón y él tenía un trabajo bien. Y tenía la vida, digamos, viste cuando se dice como que estás como la vida medio resuelta, pero cómodo. En realidad cómodo. Sí, cómodo. Exacto, cómodo. Estancado estaba igual. Tenía la vida cómoda. Creo que una de las preguntas que nos hicimos cuando emigramos, esto me lo acuerdo patente, lo estamos hablando recién ahora, no es que lo hablamos antes, creo que una de las preguntas que nos hicimos que fue clave para emigrar fue, ¿vos te imaginás vendiendo autos hasta tus 60 años? Sí, fue. Y esa pregunta fue como el disparador. Me tocó ahí. Porque yo me imaginaba atrás del escritorio, tipo, y no me imagino, así tipo, no sé, 60. Yo tenía compañeros así de 60, 50 años. Y digo, no, capaz que no me imagino. Que les va súper bien, porque sabés cómo venden, obvio. Tienen toda la plata. Sí, tienen todo. No va por ahí. Pero no va por ahí. Es la vida que uno elige, ¿bien? Yo no me imaginaba estar siempre en relación de dependencia. Ella siempre me decía de emprender. Bueno, pueden ver el video anterior si no lo vieron. Y yo no me lo imaginaba, lo soñaba, pero, no sé, me costaba arrancar y empezar otra vez de cero. Bueno, para no irnos por las ramas, nosotros estábamos en el modo supervivencia, que yo creo que el modo supervivencia o modo automático es cuando uno hace las cosas por inercia. Vas a trabajar, no te gusta, vas con la bicicleta de niño que se te sale la cadena, vas igual, tenés que hacer... ¿Viene por acá? No fumábamos. ¿Qué estaba diciendo? Por ahí estás re cansado y vas igual, porque como les decía Lucas,
estaba re engripado y tenía que ir igual, iba igual sin reclamar, porque ya sabes qué es lo que tenés que hacer, porque tenés que ir por tus 30 reales. Exacto. Por más que no Si te no, sirvan no para comes en nada. el día, o sea. Y bueno, esto, o sea, no tiene ninguna ciencia, ¿no? O sea, uno trabaja y todo esfuerzo tiene su recompensa, eso es algo obvio. Uno va escalando a medida que va trabajando y esforzándose. Llevándolo al tema de la pareja, No. a él le agarró por el lado de volverse negativo y ella, tirar. claro, me quería dejar, como diciendo, bueno, no me lo decía indirectamente, pero yo la veía de mal humor, yo también estaba de mal humor por la situación. No estábamos en un momento bueno. No, Ok. a mí me agarró por el lado de que un poco me la empecé a agarrar y a querer agarrarme de esa situación, porque estaba como, no sabía por dónde encontrar la salida quizás. Que era que, bueno, estaba harta de León, ¿viste? León es nuestro perro y es un perro que él tiene desde antes de conocerme a mí. Claro, 2 años tenía. Y es un perro que siempre tuvo apego emocional, ansiedad por separación y bueno, Que en ese momento no nos dábamos cuenta, hasta no haber emigrado. obvio, Porque como era mi para casa- nosotros ese momento era un perro destructor. O Claro, sea, claro, increíble. y ladrador, no paraba de ladrar No paraba de todo ladrar el mundo cuando si nos te íbamos. ibas a trabajar. Y nosotros por nuestros 30 reales teníamos que ir. No Claro. podíamos dejar el perro, pero tampoco podíamos dejar el perro largando porque nos iban a echar. ¿Cómo le digo al dueño? No, tené paciencia, el perro es re bueno. No, si Que ladra, te va esto a es para decir. otro video de si vale la pena migrar con mascotas o no. Esto también lo vamos a dejar para otro tema, pero básicamente a mí empezó a pasar de que ya no aguantaba más porque, bueno, nos habíamos podido comprar un colchón endeudándonos hasta el culo y fue León y lo meó como 5 veces. O sea, Nos íbamos y el de colchón bronca. nuevo, bueno, esas son cosas que cuando uno está, o sea, cuando uno está en su peor versión, No, en y su peor aparte, momento, cada te logro es. afecta. O sea, sí, era como destruido. Paréntesis, yo soy, ¿qué soy? ¿La persona más rompepelotas con qué? Con la limpieza, con el olfato, olfatea todo. Yo tuve COVID y yo perdí el olfato. Ella me dice, ¿no sentís lo? Entonces, bueno, yo tengo algo que es muy sensible para mí, que es el tema de los olores. Nada tiene que oler para mí porque me pone mal. Y, y tengo, no sé si el COVID fue que me dejó la sensibilidad muy zarpada en la nariz. Entonces, les juro por Dios que tengo el olfato de un perro, más o menos. Y claro, y León nos meó la cama. Y bueno, el olor del perro de León del meo de León antes de castrarlo era todavía más fuerte. Más fuerte. Entonces eso fue algo que a mí me empezó a estresar muchísimo. Y te la agarrás conmigo. Y me la agarraba con él. No, Claro. no era la culpa del perro, no era nada. En realidad ni siquiera era el problema del perro. O sea, el problema de León era un problema que después se solucionó. O sea, hoy en día no ladra, nos mudamos 4 veces y ya se acostumbra. El segundo día ya está Sí. súper acostumbrado. Es otro perro. Pero nosotros estábamos pasando por momentos de mierda y estábamos Y cada uno... cosita, Claro, sí, cada cosita sí. era la muerte. Estaba yo en mi peor versión, él en su peor versión. Y yo creo que lo peor que puedes hacer en ese momento cuando emigrás en pareja es quebrar al separarte. otro. Claro, Ah. es ver a tu pareja como enemigo, porque en realidad, o sea, sos aliado de esa persona. Vinieron y juntos, los dos salen. O sea, es Exacto. así. Yo también creo que cuando los dos miran para el mismo lado es mucho más fácil. Porque imagínate que yo esté pensando una cosa, le planteo, voy a hacer tal cosa. No, yo pensaba otra. Es como que vas a chocar y ya no te vas a entender mucho con lo que pensás. Obviamente que siempre van a haber momentos difíciles en las parejas, esto es Sí, obvio. obvio. Nosotros pasamos, Nosotros también. ese fue el nuestro. Sí. Pero creo que ahí lo más importante es, hicieron esto con uno mismo, con lo que uno quiere, ¿no? También, porque justamente todo eso lleva a lo que él dice, ¿no? Que, o sea, es importante que, para mí, para nosotros, ¿no? Esto es una opinión Sí, unpopular. En nuestra opinión. experiencia. En igual nuestra también. opinión, es importante que los dos quieran lo mismo. Exacto. Porque, por ejemplo, bueno, para el que no sabe, él ahora hace un año más o menos me pidió casamiento. Sí. Y, o sea, yo estaba muy segura de que él es la persona porque creo que es muy importante que los dos estén, o sea, para aceptar y para vos elegir pasar la vida con esa persona, los dos tienen que mirar la misma foto del futuro. O sea, es importante que los dos quieran lo mismo, ¿no? Y yo creo que en ese momento lo que nos unió más que todo, que las diferencias que teníamos, de que él estaba negativo, de que yo ya me la agarraba con él por el perro y todas esas cosas que ni siquiera eran importantes, lo que nos unió en ese momento fue que los dos teníamos la misma visión del futuro. O sea, los dos veíamos lo mismo y los dos queríamos lo mismo. Entonces yo creo que cuando hay algo así en común, es difícil que después la relación se quiebre. Y también sé que si volvemos a estar ahí de abajo, ya nos conocemos en nuestras peores versiones. O sea, ya sabemos cómo manejar las situaciones. No, y hemos que tenido siempre hay momentos de volver para atrás también, de retroceder. Sí, obvio. Oye, Por eso también yo le propuse casamiento a ella, porque es como ella dice, o sea, la foto del futuro estaba ella. O sea, yo la admiraba a ella cuando estábamos en la lona. Pará, no ¿no? me chupes la media. No, pero es verdad.
ella estaba positiva. Ahora que estamos mejor, siempre, o sea, haces que estemos un poco mejor, ¿me entendés? Bueno, y entre los dos, ¿no? eso- Yo también eso es- aporto lo mío, Claro. pero vos su parte, digamos. Y, Es un equipo, digamos. Obvio, hoy en día Lucas es una persona que no es más negativo porque él lo supo cambiar, él supo ver el error. Igual decir, tengo algunas cosas también. Bueno, pero él supo dejar el orgullo de lado y poder Y verlo. poder cambiarlo. Y poder cambiarlo. Yo porque eso cambié es- muchas cosas. Y bueno, menos Y pudimos mal, salir. Menos mal que no nos separamos porque, o sea, después nos esperaban cosas muchísimo mejores y no sabíamos que íbamos a estar tan bien y quizás por una cosita que uno la agranda, porque acá se vuelve todo mucho más susceptible, más sensible, cada cosita parece enorme, quizás uno tiene como la visión medio nublada y la realidad es que estás bajo estrés, estás tensionado, Presión. presionado y obviamente siempre todo eso, todo ese estrés termina saliendo por algún lado. Y te puede salir de la peor manera, agarrándotela con tu pareja, no sé, diciendo cosas que nada que ver o, no sé, agrandando situaciones que no lo son. Bueno, la vez que vivíamos en la playa, que nos pasó todo esto, que veníamos en la playa, todo, nos mudamos enfrente, pero era en Foguechi, o sea, 40 cuadras del centro. Ahí en Foguechi no están los clientes, están en el centro. Entonces, está bien, vivíamos enfrente de la playa, pero teníamos que caminar 40 cuadras, porque el Uber salía 10 de ida, 10 de vuelta. 20 reales era un montón para nosotros, nuestra economía, en ese momento. Entonces... Por día aparte. Por día. Entonces, bueno, cuando uno llega, seguramente compren una bicicleta. Yo las empecé a buscar por Facebook, Marketplace y demás, y encuentro una 150 y la otra, no sé, 50 reales, vamos a poner, ¿viste? Entonces 2 por 200. Era re barato, porque capaz que te gastabas 300. Entonces yo dije, bueno, a ver, traela, nos encontramos en un punto y la trajo en una camioneta. Como la trajo en una camioneta ya no le puedes decir, no, llévatela otra vez a tu pueblo, no sé dónde lo A traía. todo esto yo no tenía bicicleta hace 30 años. Sí, no, y yo tampoco, no Cero entendía. idea. Me dijo Aro 26, algo así. Y 24. Y yo soy más alto que ella. Entonces probé la 26, la bajó primero, joya. Ahora, cuando baja la de ella, era 24. Entonces yo le digo, no, esa te queda joya, Hanna, le digo. Me dice, sí, pero no es muy chiquita. Le digo, no, boludo, si vos me di cuánto, unos 55. Está buenísima. Y agarra y dice, ¿en serio? Sí, no, está genial. El que no sabe es una bicicleta de niño. Yo agarro y Este hijo digo, de puta se con dio razón cuenta. salía más barato. Agarra, se la lleva y ahí empezaron los problemas todos los días porque íbamos a la playa y tardábamos 1 hora en llegar porque a la señorita se le salía la cadena todo el tiempo. Claro, al hacer fuerza de adulto en una bicicleta, Este hijo de puta me estuvo andando en una bicicleta de niño. No me se le puse salía la loco, cadena no. todo el tiempo. Me hiciste andar con una bicicleta de niño durante, no sé, 4 meses. Había que ahorrar la plata. Qué vergüenza. Igual Así, si de era ese chiquita modo. y yo entraba ahí, yo lo hubiese hecho también. Por vos. Bueno, esas son situaciones también. Eso lo de la bici de niño, de estar así, de no tener para la comida, comer torta frita y ser un equipo en eso, tipo que ponele, si ella o yo hubiese sido tipo, che, hoy merendamos torta frita y con eso, no sé, zafamos el hambre. Y si el otro se pone quisquilloso y te dice, no, ya estoy cansado de las tortas fritas, todo, seguramente te termines igual chocando con eso. Porque, ¿me entendés? No estás en sintonía con la situación. Y tiene que saber leer que, bueno, en ese momento, si los dos lo van a pasar, lo vamos a pasar juntos. Y eso también, mirás para el costado y ves que, no sé, la persona con la que estás agarra la bicicleta, después se entera de que esa bicicleta es de niño, pero bueno, no nos da para comprar otra capaz, y la pasa igual, no tenemos para comer, pero bueno, vamos a comer torta frita y la pasamos. Esas situaciones te hacen ver a la otra persona como, bueno, la estamos remando juntos, no podés vos, ¿me entendés? Ponerte negativo ahora, ser un boludo y decir, bueno, no, es verdad, me vuelvo, no tenemos para comer, o ya está, es verdad, no tenemos para comprar una bicicleta, no. O sea, como se dice, como que nada No es para siempre. O sea, no vas a estar en ese lugar para siempre ni vas a estar toda la vida comiendo tortas fritas. Yo creo que eso en una pareja es importante que se complementen el uno al otro y que cuando... Eso creo que es una ventaja de venir en pareja, de hecho, de que cuando uno está mal, o sea, el otro tiene que sostener. Y cuando el otro sostiene, el otro tiene que estar ahí para estar... Entonces es como que cuando uno está bien y el otro está Un mal... apoyo, Y son es, los únicos y que es así, tienen ahí. te vas turnando con tu pareja, uno puede estar mal y no, también sacarte con tu pareja y tirarles toda cuando el otro está mal, porque, o sea, al día de mañana te puede pasar a vos, el día de mañana vos puedes estar mal. Y por algo emigraste con esa persona, o sea, Exacto. por algo te fuiste con esa persona, tomaste una decisión tan importante y yo creo que emigrar en pareja es la prueba de fuego. Si Que ahí pasaste eso, vas a ver todas las situaciones que van a pasar es juntos. como que la pareja queda al descubierto, o sea, quedás solo con esa persona,
Y bueno, en nuestro caso no quisimos joder a ninguno de nuestros papás, jamás se enteraron de toda esta situación, se lo contamos después una vez que salimos. después de que salimos. Y decían, ¿por qué no nos avisaron? Hubiésemos colaborado. ¿Qué colaborado? Yo me fui porque... Nunca les pedimos un peso de nada. Sí, el papá de él, cuando vino de vacaciones y a nosotros se nos rompió el teléfono, que ya estábamos empezando a trabajar con redes, ahí, gracias a él que estaba y que nos pudo comprar un teléfono, porque no teníamos y nos quedábamos sin trabajo. Esa fue la ayuda que nos dio. Igual trabajando, que aceptamos. Claro, se nos mojó trabajando. Esa fue la ayuda, la única ayuda que aceptamos en todo el proceso. Y fue porque él estaba acá, porque sinceramente justo vino y se mojó nunca llamamos a nadie. Y bueno, nada, fue como que los dos nos independizamos porque ninguno pidió ayuda, nos las bancamos solos. Y yo creo que después de eso como que te vuelve también fuerte la pareja. Bueno, para cerrar un poco, ¿qué opinas? ¿Vale la pena emigrar en pareja? ¿Cómo lo ves ahora, después de todo lo que pasó? 5 años. Obvio, para mí re vale la pena, es más, creo que tiene una gran ventaja porque el estar de a dos creo que te hace todo mucho más fácil, por esto que decía de que se sostienen el uno al otro cuando uno está mal y así viceversa todo el tiempo. Pero además creo que sí, que vale la pena, pero que la condición es que no hay que aguantar por aguantar. Hay que ser fiel a uno mismo, hay que ser fiel a lo que uno quiere y bueno, y sobre todo con la pareja, ¿no? Como charlar que esas cosas, ¿no? Lo que uno quiere, lo que uno quiere para el futuro, para el presente. Y si llegaste hasta acá, creemos que el mensaje es simple. Obviamente emigrar no te va a hacer que soluciones todos tus problemas, que ahorres problemas, que se te solucione la vida. Pero sí te puede mostrar otras cosas y te puede mostrar y te va a mostrar de qué está hecha la pareja que tenés. Por ejemplo, a nosotros nos mostró nuestra peor versión, nuestras peores versiones de ese momento, pero también nos mostró de que éramos capaces de construir juntos. Nos mostró la frustración, el cansancio, las peleas y todo eso que conlleva, y también el compañerismo, el amor, no dejarse frustrarse, no sé, son valores que uno va construyendo emigrando y también emigrando en pareja, creo, que como que vas fortaleciendo más esa relación que tenés con el otro. Se trata más de seguir eligiéndose incluso en los momentos más difíciles. Porque en las buenas es más fácil. En las buenas obviamente es mucho más fácil, yo creo que en los momentos difíciles es donde sale la verdad, ¿no? de las parejas. Bueno, nosotros seguimos acá y espero que bueno, la historia nuestra les sirva de algo. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, es gratis, nos ayudan un montón a difundirlo más. Y denle like. Compártanselo si sienten que alguien se puede llegar a sentir identificado con nuestra historia. Sí, que le sume un poco.